Ojo, que en Ecuador hay una nueva ley de seguridad y salud en el trabajo que lo cambia todo. Se trata del Decreto Ejecutivo 255, y créanme, rediseña por completo las reglas del juego, tanto para empleadores como para trabajadores. Vamos a desglosar qué significa esto en la práctica. Y claro, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo va a afectar esto a mi lugar de trabajo? Porque, seamos claros, esto no es una simple actualización de papeleo, es, de hecho, una reestructuración profunda de cómo se entiende la prevención de riesgos en el país. Para entender la magnitud de este cambio, tenemos que empezar por aquí, por la Constitución. Este decreto no sale de la nada, Se basa en un derecho constitucional que ya existía. La seguridad en el trabajo no es un extra o un beneficio, es un derecho fundamental de todas las personas. Muy bien, entonces, ¿cómo se materializa este derecho? Lo primerito que hay que entender sobre el Decreto 255 es que su alcance es enorme. En resumen, el Decreto 255 viene a modernizar las reglas, pero su meta principal no es solo castigar al que no cumple, para nada. Va mucho más allá. Busca construir de verdad una cultura nacional de prevención, o sea que la seguridad sea parte del ADN de cada trabajo. Y aquí está una de las claves más grandes de este decreto, su universalidad. La ley anterior tenía sus vacíos, pero el Decreto 255 es súper claro. Aplica para absolutamente todos. Desde una oficina del gobierno hasta la tiendita de la esquina, pasando por el trabajo doméstico y hasta los trabajadores autónomos. Aquí nadie, pero nadie, se queda fuera. Claro, con un alcance tan amplio, es lógico que aparezcan nuevas responsabilidades, sobre todo para quienes dan el trabajo, para los empleadores. Veamos un poco cómo es este nuevo manual de obligaciones. A ver, para los empleadores, el asunto se puede resumir en estos 4 pasos. Ya no es suficiente con reaccionar cuando algo malo pasa. La ley exige un sistema proactivo. Primero, identificar y evaluar los peligros. Segundo, aplicar controles para neutralizarlos. Tercero, y este es importantísimo, capacitar a la gente todo el tiempo. Y cuarto, si llega a pasar algo, se debe investigar a fondo para aprender y que no se repita. Y esto de profesionalizar la seguridad ahora es una exigencia. La ley es muy específica. Dependiendo del número de trabajadores y el riesgo, se necesita personal especializado. Para las empresas más chiquitas, quizá baste con un monitor. Pero ojo, a partir de 50 trabajadores, ya se necesita un técnico de seguridad a tiempo completo. Esto quiere decir que la seguridad deja de ser una tarea más para convertirse en una función profesional, con nombre y apellido. Ok, pero surge una duda lógica. ¿Qué pasa con los profesionales que ya están en el campo, pero sin el título específico que ahora pide la ley? Bueno, el decreto da un respiro. Hay un periodo de transición clave. Tienen 3 años, hasta mayo de 2027, para sacar el título profesional que se requiere. El objetivo es muy claro, asegurarse de que quienes están a cargo de la seguridad tengan la formación necesaria para tomar decisiones críticas. Se busca elevar el estándar de protección en todo el país. Bueno, ya vimos las obligaciones del empleador. Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda porque la ley no solo pone obligaciones, también empodera a los trabajadores, creando un equilibrio muy interesante entre nuevos derechos y responsabilidades que ahora son compartidas. El decreto establece un balance muy claro. Por un lado, los trabajadores tienen el derecho a recibir equipo de protección y, muy importante, a parar una tarea si sienten que hay un peligro inminente. Pero por otro lado, tienen el deber de usar bien ese equipo y de avisar si ven algo peligroso. La seguridad, entonces, se vuelve una responsabilidad de todos, activa y compartida. Y si profundizamos un poquito más en los derechos, el decreto refuerza varios puntos que son fundamentales. El derecho a saber exactamente a qué riesgos uno se enfrenta en su puesto. El derecho a participar, a tener voz y voto en las decisiones de seguridad. Y también protecciones muy específicas, como la estabilidad en el trabajo después de un accidente o garantías para la maternidad. Son, sin duda, herramientas muy poderosas. Ok, perfecto. Ya tenemos las reglas para empleadores y trabajadores. Pero, la pregunta del millón, ¿quién se asegura de que todo esto se cumpla? Pues el decreto crea todo un sistema nacional con varios jugadores clave. El sistema se organiza más o menos así. El Ministerio del Trabajo es, digamos, el director de orquesta. Pone las políticas y fiscaliza. El Ministerio de Salud se encarga de toda la parte médica. El IES gestiona las consecuencias si algo sale mal. Y, fundamental, dentro de cada empresa están los comités y delegados, que son como los vigilantes del día a día. Es todo un ecosistema para que la ley aterrice y funcione en todos los niveles. Y ahora sí, vamos a llevar todo esto a lo más práctico, a la cancha, al lugar de trabajo. ¿Cómo se ve esta ley en acción, en la rutina diaria? Aquí la cosa cambia un poco según el tamaño de la empresa.
A ver, si son 50 trabajadores o más, es obligatorio formar un comité paritario, mitad y mitad, representantes de los trabajadores y del empleador. Pero si son menos de 50, los trabajadores eligen democráticamente a un delegado de seguridad. El objetivo, en ambos casos, es el mismo: darle a los trabajadores una voz directa y formal para gestionar su propia seguridad. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Con este enfoque tan fuerte en prevenir, en la participación de todos y en que nadie se quede afuera, este decreto quiere ser mucho más que un simple reglamento. La gran pregunta que queda en el aire es si estas reglas lograrán de verdad calar hondo y transformar la mentalidad para dar paso finalmente a una cultura de seguridad que sea real y duradera en todo el país.